El dinero se gana pensando, no trabajando. Me cagué de risa. Hasta que me explicó lo del inquilino y se me cayó la cara de vergüenza. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Porque todo empezó un viernes. Uno de esos viernes donde llegas a tu casa completamente destruido. Eran las 9:30 de la noche. Acababa de salir del trabajo. Llevaba ahí desde las 7 de la mañana. 14 horas y media. Sin parar. Sin descansar de verdad. Me senté en el coche. Y antes de arrancar, me quedé viendo mis manos. Temblaban. Del cansancio. Del estrés. De todo. Y pensé, ¿hasta cuándo voy a poder seguir así? Pero no tenía respuesta. Porque así era mi vida. Así había sido durante los últimos 3 años. Llegué a mi departamento. Abrí la puerta. Me quité los zapatos. Y me tiré en el sofá sin fuerzas ni para cambiarme de ropa. Mi celular sonó. Era un mensaje de mi amigo Roberto. ¿Estás libre mañana? Vamos por unas chelas. Sí, como a las 5. Salgo a las 4. ¿Trabajas sábado? Sí. Mediodía. Ah. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. No respondió nada más. Y yo me quedé dormido ahí. En el sofá. Con la ropa del trabajo. Sin cenar. Sin bañarme. Porque así era mi rutina. Trabajo. Casa. Dormir. Repetir. El sábado salí del trabajo a las 4:15 de la tarde. Como siempre, un poco más tarde de lo acordado. Porque siempre había una cosa más que hacer. Llegué al lugar donde había quedado con Roberto. Un bar tranquilo. De esos donde puedes hablar sin que te griten encima. Él ya estaba ahí. Con 2 chelas en la mesa. Me senté. Agarré la cerveza. Y le di un trago largo. ¿Cómo estás? Me preguntó. Cansado. ¿Otra vez trabajaste hasta tarde? Ayer salí a las 9:30. ¿De la noche? Sí. Estás loco, hermano. Eso no es vida. Lo sé. Pero no hay de otra. Hay mucho trabajo. Siempre hay mucho trabajo. Siempre va a haber. Pero tú solo tienes un cuerpo. Y lo estás destruyendo. Me quedé callado. Porque tenía razón. Mi cuerpo ya me estaba pasando factura. Dolores de espalda. Dolores de cabeza. Insomnio. Estrés constante. Y ni siquiera ganas bien, continuó. Gano 35,000 pesos al mes. No está mal. No está mal. Pero tampoco está bien. Sobre todo considerando que trabajas como esclavo. Esa palabra me molestó. Esclavo. No trabajo como esclavo. Trabajo duro. Que es diferente. ¿Así? ¿Y cuál es la diferencia? Pues, que yo elijo estar ahí. Nadie me obliga. ¿Seguro? ¿Por qué si renuncias mañana, qué pasa? Pues me quedo sin dinero. Exacto. Entonces sí te obligan. Te obligan con el dinero. Eso es esclavitud moderna, hermano. Solo que con extra steps. Me quedé callado. Procesando. Porque nunca lo había visto así. Pero tenía sentido. Mira, me dijo, yo no te digo esto para chingarte. Te lo digo porque eres mi amigo. Y me duele verte así. Destruido. Cansado. Trabajando como loco. Y ni siquiera disfrutando tu vida. ¿Y qué quieres que haga? Necesito el dinero. Tengo que pagar renta. Tengo gastos. Tengo responsabilidades. Lo sé. Pero hay otra forma. ¿Cuál? El dinero no se gana trabajando. Se gana pensando. Me quedé viéndolo. Esperando a que se riera. A que dijera es broma. Pero no lo hizo. Lo dijo en serio. Y yo me cagué de risa. ¿Qué? ¿Pensando? Le dije entre risas. ¿Entonces todos los filósofos serían millonarios? Porque ellos solo piensan. Y la mayoría murió pobre. Roberto no se rió. Me miró serio. No me refiero a pensar en el sentido filosófico. Me refiero a pensar estratégicamente. A usar tu cabeza para crear sistemas. No para solo obedecer órdenes. Eso suena a puro choro de vende humos, hermano. De esos que dicen trabaja inteligente, no duro y luego te venden un curso de 5,000 pesos. No es choro. Es real. Y te lo voy a demostrar. Se quedó pensando un momento. Luego me preguntó. ¿Tú rentas tu departamento? Sí. ¿Y cuánto pagas? 7,000 pesos al mes. Ok. Ahora dime, ¿quién trabaja más? ¿Tú o el dueño del departamento? Pues yo. Obviamente. Exacto. Tú trabajas 14 horas al día para pagarle 7,000 pesos al mes a alguien que no hace nada. ¿Cierto?
Bueno, sí. Pero él es dueño. Ya compró el departamento. Ya hizo su trabajo. Exacto. Él trabajó una vez. O pidió un crédito y lo pagó. Pero ahora ya no trabaja. Y tú sigues trabajando todos los meses para pagarle. ¿Ves la diferencia? Me quedé callado. Porque nunca lo había visto así. Nunca había pensado en que yo era el que trabajaba duro para que alguien más recibiera dinero sin trabajar. Eso es trabajar con la mente, continuó Roberto. El dueño no necesita trabajar 14 horas al día. Solo necesito pensar, si compro esto, alguien más va a trabajar para pagarme todos los meses. Y eso es exactamente lo que pasó. Sentí algo en el estómago. Algo incómodo. Como cuando sabes que alguien tiene razón pero no quieres aceptarlo. Pero no es lo mismo, le dije, buscando una salida. Él tuvo que tener dinero primero para comprar el departamento. Yo no tengo. Tienes razón. Ese ejemplo tal vez no aplica para ti ahora. Pero déjame darte otro. Agarró su cerveza. Le dio un trago. Y luego me preguntó. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? Solo responde. No sé. Hay varias. Pero digamos que Bohemian Rhapsody. Ok. Buena elección. Ahora dime, ¿cuántas veces crees que Freddie Mercury grabó esa canción? Pues, una. No. Exacto. Una vez. La grabó una vez en su vida. Y desde entonces, cada vez que esa canción suena en la radio, en Spotify, en un comercial, en una película, a alguien le pagan. Eso se llama regalías. Sí, he escuchado de eso. Perfecto. Entonces ya sabes que existen. Ahora piensa en esto, Freddie Mercury trabajó una vez en grabar esa canción. Y le pagaron millones de veces. Tú trabajas todos los días. Y te pagan una vez al mes. ¿Ves la diferencia? Esa frase me cayó como balde de agua fría. Porque tenía razón. Completamente. Yo trabajaba todos los días. Haciendo lo mismo. Y me pagaban una vez al mes. Una cantidad fija. Que nunca crecía. Que nunca se multiplicaba. Y un cantante grababa una canción una vez. Y le pagaban para siempre. Pero no es justo comparar, le dije, todavía resistiendo. Él es Freddie Mercury. Yo soy un godín normal. Tienes razón. No es justo. Pero no es por la razón que crees. No es porque él sea especial. Es porque él creó algo que se puede vender infinitas veces. Y tú solo vendes tu tiempo. Y el tiempo no es infinito. Tiene límite. ¿Y entonces qué se supone que haga? ¿Que me convierta en cantante? No. Se supone que crees algo. Lo que sea. Un producto. Un servicio. Un curso. Un sistema. Algo que puedas vender más de una vez sin tener que estar presente cada vez. Eso suena bien en teoría. Pero en la práctica no sé ni por dónde empezar. Nadie sabe. Todos empezamos sin saber. Pero la diferencia es que algunos empiezan de todas formas. Y otros se quedan trabados en no sé cómo. Me quedé callado. Viendo mi cerveza. Procesando todo lo que acababa de escuchar. Y aunque mi ego quería rechazarlo. Aunque quería decir que estaba exagerando. Que era diferente. En el fondo sabía que tenía razón. Roberto se recargó en su silla. Y me hizo una pregunta que me rompió. ¿Cuánto tiempo crees que tu cuerpo aguante trabajando 14 horas al día? No sé. No lo he pensado. Pues piénsalo. Porque tu cuerpo tiene límite. Llegará un día en que ya no puedas. Ya no aguantes. ¿Y ese día, qué vas a hacer? ¿Pedir limosna? ¿Vivir de tus ahorros? Porque apuesto a que no tienes ahorros. Tenía razón. No tenía ahorros. Apenas me alcanzaba para vivir. Tu cuerpo tiene fecha de caducidad, continuó. Pero tu mente no. Por eso el dinero no se gana trabajando con el cuerpo. Se gana trabajando con la mente. Esa frase se me quedó grabada. Tu cuerpo tiene fecha de caducidad. Tu mente no. Nos quedamos en silencio varios minutos. Tomando cerveza. Cada uno en sus pensamientos. Y yo no podía dejar de pensar en lo que me había dicho. En el inquilino que trabaja para el dueño. En el cantante que graba una vez y cobra para siempre. En mi cuerpo que ya estaba al límite. Cuando terminamos, nos despedimos. Y cada quien se fue por su lado. Pero yo me fui diferente. Con algo revolviéndose en mi cabeza. Con una incomodidad que no podía ignorar. Porque Roberto me había dicho algo que yo sabía pero no quería aceptar, estaba trabajando como esclavo. Y eso tenía que cambiar. Esa noche, en mi departamento, me senté en el sofá. Y agarré mi celular. Abrí la calculadora. Y empecé a hacer cuentas. 35,000 pesos al mes /diagonal 30 días igual a 1,166 pesos por día.
1166 pesos barra diagonal 14 horas al día igual a 83 pesos por hora. 83 pesos por hora. Eso era lo que valía mi tiempo. Menos de lo que gana un Uber. Menos de lo que cobra un plomero. Menos de lo que vale casi cualquier otro trabajo. Y yo tenía una carrera. Años de experiencia. Responsabilidades. Pero estaba vendiendo mi tiempo barato. Muy barato. Me quedé viendo ese número durante varios minutos. Y sentí una mezcla de coraje y tristeza. Coraje porque me di cuenta de que había estado desperdiciando mi vida. Tristeza porque no sabía cómo arreglarlo. Abrí Google. Y escribí cómo generar ingresos sin trabajar. Salieron millones de resultados. Videos de YouTube. Artículos. Cursos. Todo prometiendo lo mismo: gana dinero mientras duermes. Ingresos pasivos. Libertad financiera. Y aunque parte de mí pensaba que era puro choro, otra parte pensaba, ¿y si no lo es? ¿Y si Roberto tiene razón? ¿Y si realmente hay otra forma de vivir? Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando, dándole vueltas a todo. Y por primera vez en años, sentí algo que no había sentido: esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, no tenía que vivir así para siempre. Esperanza de que había otra forma. Una forma donde no vendiera mi cuerpo, sino donde usara mi mente. Y aunque todavía no sabía cómo, aunque todavía tenía miedo, aunque todavía dudaba, había despertado. Y esa era lo más importante. Porque una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir. Y yo acababa de despertar. El lunes llegué al trabajo diferente. No físicamente. Mentalmente. Seguía haciendo lo mismo. Las mismas tareas. Las mismas juntas. Los mismos reportes. Pero ahora lo veía diferente. Como si alguien me hubiera quitado una venda de los ojos. Cada vez que hacía algo, me preguntaba, ¿esto me va a pagar más de una vez? Y la respuesta siempre era no. Hacía un reporte. Me pagaban una vez. Lo entregaba. Y desaparecía. Al día siguiente, otro reporte. Otra vez el mismo ciclo. Trabajo. Entrega. Pago único. Olvido. Era como llenar un balde con un agujero en el fondo. No importaba cuánto trabajara, nunca se llenaba. A la hora de la comida, uno de mis compañeros, Javier, se sentó junto a mí. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, ¿por qué? Te ves raro. Como pensativo. Estoy bien. Solo pensando. ¿En qué? Dudé si contarle. Pero decidí intentarlo. ¿Tú nunca has pensado que trabajamos demasiado para lo que ganamos? Se rió. Todo el tiempo, hermano. Pero así es. No hay de otra. ¿Y si sí hay? ¿De qué hablas? De generar dinero sin tener que estar presente. Como ingresos pasivos. Me miró como si acabara de decir una locura. Eso es puro cuento. Ingresos pasivos. Esas son pendejadas que venden en internet. ¿Y si no lo son? Pues si existieran, todos lo harían. Y no todos lo hacen. Así que obviamente no funciona. O tal vez sí funciona, pero la mayoría no lo intenta. Se quedó callado. Luego dijo: mira, yo también he visto esos videos. De tipos que dicen que ganan dinero mientras duermen. Pero luego te quieren vender un curso de 10,000 pesos. Es puro negocio. Pero ¿y si hay algo de verdad en eso? ¿Y si realmente se puede? Entonces hazlo tú. Y luego me cuentas. Terminó de comer. Y se fue. Y yo me quedé ahí. Con esa frase rebotando en mi cabeza: entonces hazlo tú. Tenía razón. De nada servía pensarlo si no lo intentaba. Esa tarde, en lugar de irme directo a casa, me quedé en una cafetería. Con mi laptop. Y empecé a investigar. Busqué ingresos pasivos reales que funcionen. Salieron miles de opciones. Dividendos de acciones. Rentas de propiedades. Cursos en línea. Libros digitales. Fotografía de stock. Productos digitales. Afiliados. YouTube. Podcast. Era abrumador. Demasiadas opciones. Demasiada información. Y todas prometían lo mismo: gana dinero mientras duermes. Pero ¿cuál era real? ¿Cuál funcionaba de verdad? Me puse a leer artículos. A ver videos. A tomar notas. Y después de 2 horas, había llegado a una conclusión: todos requerían algo al principio. Dinero. Tiempo. Esfuerzo. Conocimiento. No era gratis. No era automático desde el día 1. Pero la diferencia era esta: trabajabas una vez, y el resultado seguía generando. Como el cantante que graba la canción. Como el dueño que renta la casa. Trabajo inicial.
Resultado continuo. Cerré la laptop. Y me quedé viendo por la ventana. Afuera, la gente caminaba. Todos yendo de un lugar a otro. Todos trabajando. Todos en el mismo ciclo. Y pensé, ¿cuántos de ellos saben que hay otra forma? ¿Cuántos están atrapados como yo, sin saber que pueden salir? Esa noche, cuando llegué a casa, hice algo que nunca había hecho. En lugar de tirarme en el sofá a ver Netflix, me senté en mi escritorio. Agarré una libreta vieja. Y escribí en la primera página. Plan para generar ingresos pasivos. Abajo, escribí. ¿Qué sé hacer bien? Y empecé a anotar. Sé hacer reportes en Excel. Sé hacer presentaciones en PowerPoint. Sé organizar información. Sé escribir correos profesionales. Sé. Me detuve. Porque me di cuenta de algo, todo lo que sabía hacer bien era para mi trabajo. Para hacer que otros ganaran dinero. ¿Pero qué sabía hacer para mí? ¿Qué podía crear que alguien más quisiera comprar? Esa pregunta me dejó en blanco. No sabía cantar. No sabía programar. No tenía propiedades para rentar. No tenía miles de seguidores en redes sociales. No tenía nada. Y esa revelación me hizo sentir pequeño. Inútil. Como si no tuviera nada que ofrecer. Cerré la libreta. Y me fui a dormir sintiéndome peor que cuando empecé. Pero a la mitad de la noche, me desperté con una idea. No tenía que ser algo grande. No tenía que ser algo único. Solo tenía que ser algo útil. Y yo sabía hacer algo útil, enseñar Excel. Porque en mi trabajo, siempre había gente que me preguntaba cómo hacer ciertas cosas. Cómo usar fórmulas. Cómo hacer tablas dinámicas. Cómo automatizar tareas. Y yo siempre les enseñaba. Gratis. Sin pensar en eso como algo valioso. Pero ¿y si lo era? ¿Y si podía crear algo con eso? Me levanté. Prendí la luz. Y abrí mi laptop. Busqué cómo vender un curso en línea. Salieron cientos de plataformas. Udemy. Hotmart. Teachable. Gumroad. Todas permitían subir cursos. Y venderlos. Y quedarte con un porcentaje. Leí los requisitos. Y no eran complicados. Crear el contenido. Grabarlo. Subirlo. Ponerle precio. Promocionarlo. No necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba ser útil. Y aunque me daba miedo. Aunque no sabía si alguien lo compraría. Aunque dudaba. Decidí intentarlo. Al día siguiente, en mi hora de comida, en lugar de comer con mis compañeros, me quedé en mi escritorio. Abrí un documento. Y escribí. Curso, Excel para godines que no quieren perder tiempo. Contenido. Fórmulas básicas que te ahorran horas. Tablas dinámicas en 10 minutos. Cómo automatizar reportes repetitivos. Atajos que nadie te enseñó. Cómo hacer que tu jefe piense que eres un genio. Leí el temario. Y me reí del último punto. Pero lo dejé. Porque era verdad. Esa noche, llegué a casa. Y en lugar de descansar, me puse a trabajar. Abrí mi Excel. Prendí el micrófono de mi laptop. Y empecé a grabar. No tenía cámara profesional. No tenía micrófono caro. No tenía edición. Solo tenía mi voz. Mi pantalla. Y mi conocimiento. Grabé el primer video. Duró 12 minutos. Explicando fórmulas básicas. Cuando terminé, lo vi. Y me dio vergüenza. Mi voz sonaba rara. Me trababa. Decía cada 2 palabras. Pero lo dejé así. Porque si esperaba que fuera perfecto, nunca iba a terminar. Los siguientes 3 días, todas las noches después del trabajo, grabé un video. Al final de la semana, tenía 5 videos. Con un total de 1 hora de contenido. No era mucho. Pero era algo. El sábado por la mañana, subí todo a una plataforma de cursos. Le puse un precio, 299 pesos. Y lo publiqué. Cuando le di publicar, sentí una mezcla de emoción y miedo. Emoción porque había creado algo. Miedo porque nadie lo iba a comprar. Pero ya estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Esa tarde, le escribí a Roberto. Oye, hice algo con lo que hablamos. Creé un curso de Excel. Ya está en línea. Me respondió al toque. ¿En serio? Mándame el link. Se lo mandé. 2 minutos después me escribió. Lo acabo de comprar. 299 pesos bien invertidos. ¿En serio? Sí. Y no solo porque seas mi amigo, sino porque esto le sirve a mucha gente. Yo mismo tengo compañeros que no saben usar Excel. Se los voy a recomendar. Leí ese mensaje 3 veces. Y sentí algo que no había sentido en años, orgullo. Orgullo de haber creado algo.
de haberlo terminado. De haberlo puesto ahí afuera. No importaba si nadie más lo compraba. Yo ya había roto la barrera mental. Ya no era solo alguien que pensaba en hacerlo. Era alguien que lo había hecho. Esa noche, antes de dormir, revisé mi cuenta en la plataforma. Ventas, 1. Ganancias, 239 pesos después de comisiones. 239 pesos. Mi primera ganancia con algo que había creado. No era mucho. Pero era diferente. Porque esos 239 pesos no venían de trabajar 14 horas. Venían de trabajar una vez. Y alguien había comprado el resultado. Y si uno lo había comprado, otros podían hacerlo. Cerré la laptop. Y me quedé viendo el techo. Y pensé en la conversación con Roberto. En el inquilino y el dueño. En el cantante y las regalías. Y me di cuenta de algo, yo acababa de grabar mi primera canción. No era Bohemian Rhapsody. Era un curso pedorro de Excel. Pero era mío. Y alguien lo había comprado. Y aunque todavía faltaba mucho. Aunque todavía tenía que seguir en mi trabajo. Aunque todavía ganaba 83 pesos por hora. Había dado el primer paso. El paso más difícil. El que la mayoría no da. Y ese paso, aunque pequeño, lo cambiaba todo. Porque ahora ya no era solo teoría. Era real. Y no había vuelta atrás. La primera semana después de publicar el curso fue decepcionante. Solo había vendido una copia. La de Roberto. 0 ventas orgánicas. 0 personas que lo hubieran encontrado por su cuenta. Y aunque me dije que era normal, que apenas empezaba, que había que darle tiempo, la verdad es que me sentí como un fracaso. El viernes por la tarde, después de otra jornada de 13 horas, llegué a casa y revisé la plataforma con algo de esperanza. Ventas, 1. Igual que hace 7 días. Cerré la laptop con frustración. Y me tiré en el sofá. ¿Para qué perdí mi tiempo? ¿Para qué grabé esos videos? ¿Para qué me ilusioné? Agarré mi celular. Y le escribí a Roberto. Hermano, llevo una semana y no he vendido nada más. Creo que esto no funciona. Me respondió 20 minutos después. ¿Ya lo promocionaste? ¿Promocionarlo cómo? En redes sociales. En grupos. En foros. Donde sea que esté tu audiencia. No tengo audiencia. No tengo seguidores. Apenas uso Facebook. Entonces ahí está el problema. Creaste algo. Pero nadie sabe que existe. Esa frase me cayó como balde de agua fría. Porque tenía razón. Yo había hecho el curso pensando que con solo subirlo, la gente lo iba a encontrar. Pero no funciona así. Nadie va a buscar algo que no sabe que existe. ¿Y qué hago?, le pregunté. Empieza a hablar de eso. Haz un post en Facebook. Cuéntale a tus contactos. Ofrece valor gratis para que la gente te conozca. Y luego vendes. Pero me da pena. ¿Qué tal si piensan que soy vendedor? Eres vendedor. Todos lo somos. La diferencia es que algunos lo aceptan y otros se esconden. Tú decides en cuál grupo quieres estar. Esa noche me quedé pensando en lo que Roberto me había dicho. Y me di cuenta de que tenía miedo. Miedo de que la gente me juzgara. Miedo de que me dijeran que mi curso era una basura. Miedo de exponerme. Pero entonces pensé, ¿qué es peor? Que me critiquen o que nadie sepa que esto existe. Agarré mi celular. Abrí Facebook. Y empecé a escribir un post. Lo borré. Lo reescribí. Lo volví a borrar. 3 intentos después, finalmente escribí algo que me gustó. Hace una semana hice algo que nunca había hecho, creé un curso de Excel. No es perfecto. No soy un experto en video. Pero sí sé Excel. Y sé que puede ahorrarte horas de trabajo si sabes usarlo bien. Si eres godín como yo, y pasas horas haciendo cosas manualmente que podrías automatizar, este curso es para ti. No te voy a prometer que te vas a volver millonario. Solo te prometo que vas a trabajar menos y mejor. Si te interesa, aquí está el link. Si no, también está bien. Solo quería compartirlo. Le di publicar antes de arrepentirme. Y cuando lo hice, sentí una mezcla de alivio y pánico. Alivio porque lo había hecho. Pánico porque ahora todos mis contactos lo iban a ver. Los primeros minutos no pasó nada. 0 reacciones. 0 comentarios. Y pensé, nadie le interesa. Pero entonces llegó la primera reacción. Un me gusta de un primo que no veía desde hace años. Luego otro. Y otro. Y después, el primer comentario, oye, se ve interesante. ¿Cuánto cuesta? Le respondí, 299 pesos. Lo voy a checar. Esa noche, antes de dormir, revisé mi cuenta de la plataforma. Ventas, 3. 3 ventas. 2 más desde que hice el post.
717 pesos en un día. No era mucho. Pero era progreso. Y lo mejor, no había trabajado 14 horas para ganarlos. Solo había hecho un post. Al día siguiente, sábado, me desperté con una notificación. Tienes un mensaje nuevo sobre tu curso. Era de alguien que no conocía. Un tipo llamado Fernando. Hola, compré tu curso. Y está muy bueno. Justo lo que necesitaba. ¿Tienes pensado hacer más cursos? Porque hay otros temas que me interesan. Leí ese mensaje 3 veces. Y sentí algo que no esperaba, validación. Validación de que lo que había hecho tenía valor. De que alguien lo necesitaba. De que podía ayudar. Le respondí. Gracias, hermano. Si estoy pensando en hacer más. ¿Qué temas te interesan? PowerPoint. Porque siempre hago presentaciones pedorras. Y sé que se pueden hacer mejor pero no sé cómo. Buena idea. Lo voy a considerar. Cerré el mensaje. Y me quedé pensando. PowerPoint. Algo que yo también sabía usar. Algo que hacía todos los días en el trabajo. ¿Por qué no hacer otro curso? Esa tarde, en lugar de salir o descansar, me puse a trabajar. Abrí PowerPoint. Prendí el micrófono. Y empecé a grabar. Esta vez fue más fácil. Porque ya sabía cómo hacerlo. Ya no me daba tanta vergüenza escuchar mi voz. Grabé 3 videos. 2 horas de contenido. Cosas básicas. Diseño de diapositivas. Uso de plantillas. Animaciones que no dan cringe. Cómo presentar sin leer las diapositivas. El domingo terminé otros 2 videos. Y el lunes en la noche, el curso estaba listo. PowerPoint para godines que quieren impresionar sin ser diseñadores. Le puse el mismo precio, 299 pesos. Y lo publiqué. Esta vez no esperé. Hice otro post en Facebook. Igual de simple. Igual de honesto. Y esta vez, las reacciones llegaron más rápido. En 2 días, vendí 5 copias del curso de PowerPoint. Y 3 más del curso de Excel. 2.392 pesos en 2 días. 2.392 pesos. Por algo que había hecho en mi tiempo libre. Eso era más de lo que ganaba en 2 días en mi trabajo. Y aunque seguía siendo poco comparado con mi sueldo mensual, algo había cambiado en mi cabeza. Ya no veía esto como ingreso extra. Lo veía como una posibilidad. Una posibilidad de que esto creciera. De que esto se convirtiera en algo más grande. El miércoles, en la oficina, Javier se me acercó. Oye, vi tu post de Facebook. ¿En serio hiciste un curso? Sí. ¿Y te compran? Sí. Ya vendí como 12 en total. ¿Cuánto has ganado? Como 3.000 pesos. Se quedó callado. Procesando. No está mal. ¿Y eso en cuánto tiempo? 2 semanas. Eso es como 6.000 pesos al mes. Si sigue así. Sí. Más o menos. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste? Como 15 horas en total. Entre grabar, editar y subir. Hizo cuentas mentales. Eso es como 200 pesos por hora. Algo así. Chingón, hermano. Es más de lo que ganas aquí. Esa frase me pegó duro. Porque tenía razón. Yo ganaba 83 pesos por hora en mi trabajo. Y estaba ganando 200 pesos por hora creando cursos. Más del doble. En menos tiempo. Sin jefe. Sin horarios. ¿Y vas a hacer más? Me preguntó. Sí. Ya estoy planeando el siguiente. ¿De qué? Todavía no sé. Pero algo relacionado con trabajo de oficina. Cosas que todos usamos pero nadie nos enseñó bien. Deberías hacer uno de cómo sobrevivir en juntas sin decir nada inteligente. Nos reímos. Pero luego lo pensé. Y no era mala idea. Ese fin de semana, Roberto me invitó a comer. Hacía 2 semanas que no nos veíamos. ¿Cómo vas con el tema del curso? Me preguntó. Bien. Ya hice 2. Y ya vendí como 15 en total. Chingón. ¿Y cuánto llevas ganado? Como 4.000 pesos. No está mal para empezar. ¿Qué sigue? No sé. Hacer más cursos, supongo. Eso está bien. Pero también necesitas pensar en cómo escalarlo. ¿Escalarlo cómo? Ahorita estás vendiendo cursos de 299 pesos. Y está bien. Pero hay un límite de cuánto puedes vender. Porque tienes que promocionar cada venta. Necesitas crear un sistema que venda solo. ¿Y cómo hago eso? Contenido gratis. Crea contenido que le sirva a la gente sin que te paguen. Y al final, ofreces tus cursos. Así generas confianza. Y la gente compra porque ya te conoce. ¿Cómo qué tipo de contenido? Videos en YouTube. Posts en redes.
infografías. Lo que sea. Pero que sea útil. Y que sea constante. Esa idea me pareció abrumadora. Porque ya estaba trabajando 12 a 14 horas en mi empleo. Y ahora tenía que crear contenido gratis. Sé lo que estás pensando, me dijo Roberto. Que no tienes tiempo. Pero la pregunta es, ¿quieres seguir así para siempre? ¿O quieres construir algo que te saque de ahí? Quiero salir. Entonces tienes que sacrificar. No para siempre. Solo por un tiempo. Hasta que esto crezca lo suficiente para que puedas dejar tu empleo. ¿Tú crees que pueda llegar a eso? Estoy seguro. Pero no va a ser rápido. Y no va a ser fácil. Vas a tener que trabajar el doble por un tiempo. Tu empleo de día. Tu negocio de noche. Hasta que tu negocio genere más que tu empleo. Y entonces decides. Esa conversación me dejó pensando durante días. Porque Roberto tenía razón. No iba a ser fácil. Iba a ser cansado. Iba a requerir sacrificio. Pero la pregunta era, ¿valía la pena? Y cuando pensaba en seguir trabajando 14 horas al día hasta los 60 años, la respuesta era clara, sí valía la pena. Esa noche, llegué a casa después de otra jornada larga. Y en lugar de tirarme en el sofá, me senté en mi escritorio. Abrí YouTube. Y creé un canal. Excel para Godines. Mi primer video, 3 fórmulas de Excel que te van a ahorrar horas, y tu jefe va a pensar que eres un genio, punto. Lo grabé en 20 minutos. Sin edición. Sin intro. Sin nada fancy. Solo mi pantalla. Mi voz. Y mi conocimiento. Lo subí. Y lo compartí en Facebook. Y aunque solo lo vieron 23 personas en el primer día, era un inicio. Porque ahora ya no solo vendía. También enseñaba. Y esa combinación, aunque todavía no lo sabía, iba a cambiarlo todo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Y escribí. Semana 3, ventas totales, 15 cursos. Ganancia, 4.485 pesos. Horas invertidas, 25. Primer video de YouTube publicado. Todavía trabajo 14 horas en mi empleo. Pero ya no me siento atrapado. Porque ahora sé que hay una salida. Y la estoy construyendo. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo que aunque todavía faltaba mucho, ya no era el mismo. Ya no era solo el godín que trabajaba 14 horas. Ahora era alguien que estaba construyendo algo. Algo que crecía. Algo que podía escalar. Y eso lo cambiaba todo. 2 meses después de haber empezado, mi vida se había convertido en una locura. Pero una locura diferente. Seguía trabajando 12 a 14 horas en mi empleo. Pero ahora, cuando llegaba a casa, en lugar de colapsarme en el sofá, trabajaba otras 3 a 4 horas en mis cursos. Grababa videos. Respondía comentarios. Creaba contenido. Promocionaba. Era agotador. Pero también era diferente. Porque ahora el cansancio se sentía con propósito. No era cansancio de cambiar tiempo por dinero. Era cansancio de construir algo. Y esa diferencia me mantenía despierto. Un martes por la mañana, llegué a la oficina con los ojos rojos. Había dormido 4 horas. Porque me había quedado editando un video hasta las 2 de la mañana. Mi jefe me vio y me llamó a su oficina. ¿Estás bien? Te ves terrible. Estoy bien. Solo dormí poco. ¿Todo bien en casa? Sí, todo bien. Porque he notado que últimamente llegas cansado. Y tu rendimiento ha bajado. Esa última frase me cayó como cachetada. Porque tenía razón. Mi rendimiento había bajado. No porque trabajara menos. Sino porque mi mente ya no estaba ahí. Mi mente estaba en mis cursos. En mi canal de YouTube. En mis ingresos pasivos. Voy a mejorar, le dije. Eso espero. Porque no puedo tener gente que no esté al 100. Salí de su oficina sintiéndome raro. Una mezcla de coraje y claridad. Coraje porque me habían regañado como niño. Claridad porque me di cuenta de algo, ya no quería estar ahí. A la hora de la comida, Javier se sentó junto a mí. Oye, ¿es cierto que tu jefe te regañó? Sí. Dice que mi rendimiento bajó. ¿Y bajó? Supongo. Ya no le pongo el mismo empeño de antes. ¿Por qué? Porque mi cabeza está en otro lado. En mis cursos. En mi negocio. ¿Y cómo vas con eso? Saqué mi celular. Y le mostré mis números. Cursos vendidos en 2 meses, 47. Ingresos totales, 14.053 pesos. Canal de YouTube, 380 suscriptores. 14.000 pesos en 2 meses, dijo Javier. Eso es como 7.000 al mes. Sí. Y está creciendo. El primer mes gané 4.500 pesos. Este mes voy a 9.500 pesos. Eso es casi un tercio de tu sueldo.
Lo sé. ¿Y cuánto tiempo le dedicas? Como 20 a 25 horas a la semana. Hizo cuentas mentales otra vez. Eso es como 90 pesos por hora. Más de lo que ganas aquí. Esa frase me hizo reflexionar. Porque tenía razón. Cada hora que le dedicaba a mis cursos me pagaba más que cada hora en mi empleo. Pero no podía renunciar. Todavía no. Porque 9.500 pesos al mes no me alcanzaban para vivir. Necesitaba al menos 30.000 pesos para cubrir mis gastos. Y todavía me faltaban 20.500 pesos. ¿Vas a renunciar? Me preguntó Javier. Todavía no. Pero tal vez pronto. Estás loco, hermano. Tienes un trabajo estable. Prestaciones. Seguro. Tengo un trabajo que me está matando. Eso es lo que tengo. Se quedó callado. Luego dijo. Tienes razón. Pero igual me da miedo por ti. Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. ¿Estaba loco? ¿Estaba siendo irresponsable? ¿Estaba tirando todo por una ilusión? Esa noche, le escribí a Roberto. Oye, mi jefe me regañó. Dice que mi rendimiento bajó. Y tiene razón. Ya no le pongo el mismo empeño. Porque mi cabeza está en mis cursos. Me respondió al toque. Eso es bueno. ¿Bueno? ¿Cómo va a ser bueno que me regañen? Porque significa que ya estás mentalmente afuera. Y eso es el primer paso para estar físicamente afuera. Pero todavía necesito el trabajo. No gano suficiente con los cursos. Todavía no. Pero si sigues así, en 3 o 4 meses sí. Y entonces podrás renunciar. ¿Tú crees? Estoy seguro. Pero necesitas acelerar. Crear más contenido. Subir más videos. Hacer más cursos. Mientras más crees, más vas a vender. Tenía razón. Pero también tenía un problema, no tenía más tiempo. Ya estaba al límite. No tengo más tiempo, le respondí. Entonces crea tiempo. Reduce tus horas en el trabajo. O trabaja más eficiente. O sacrifica otras cosas. Pero si quieres salir, tienes que acelerar. Esa noche me quedé pensando en esa conversación. Y tomé una decisión, iba a reducir mis horas en el trabajo. Aunque me costara. Al día siguiente, hablé con mi jefe. Necesito hablar contigo. Dime. Quiero reducir mis horas. Entrar a las 9 y salir a las 6. Sin quedarme tiempos extra. Me miró sorprendido. ¿Por qué? Porque necesito tiempo para otras cosas. Y ya no puedo seguir trabajando 14 horas al día. ¿Estás buscando otro trabajo? No. Solo necesito balance. Mira, aquí todos trabajamos duro. Si tú no estás dispuesto, hay otros que sí. Lo sé. Pero ya tomé mi decisión. A partir de mañana, trabajo de 9 a 6. Nada más. Se quedó callado. Procesando. Luego dijo. Está bien. Pero si tu rendimiento sigue bajando, vamos a tener que hablar de otras cosas. Entiendo. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque había puesto límites. Miedo porque sabía que esto podía terminar mal. Pero ya no me importaba. Porque había decidido algo, iba a priorizar mi futuro sobre mi presente. Las siguientes semanas fueron de trabajo intenso. Pero ahora con un horario más claro. 9 de la mañana a 6 de la tarde, trabajo. 7 de la tarde a 11 de la noche, mis cursos. 4 horas diarias. Todos los días. Sin falta. En esas 4 horas, grababa videos. Creaba contenido. Respondía comentarios. Mejoraba mis cursos. Y los resultados empezaron a notarse. Mi canal de YouTube llegó a 1.200 suscriptores. Mis cursos se vendían más. Ya no eran 2 a 3 por semana. Ahora eran 5 a 7. Y mis ingresos seguían creciendo. Mes 1, 4.500 pesos. Mes 2, 9.500 pesos. Mes 3, 16.800 pesos. 16.800 pesos. En un mes. Casi la mitad de mi sueldo. Y seguía creciendo. Un sábado, Roberto me llamó. Oye, ¿ya viste tus números? Sí. 16.000 este mes. ¿Y el siguiente mes? Si sigue la tendencia, como 20.000. Y el siguiente, como 25. Y luego 30. ¿Ves a dónde va esto? Sí. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Renunciar. Exacto. Pero todavía no. Espera a que llegues a 30.000 pesos constantes. Y entonces renuncias. ¿Y si no llego? Vas a llegar. Porque ya cruzaste la parte más difícil. Que es empezar. Ahora solo tienes que seguir. Esa conversación me llenó de una confianza que no había sentido. Porque Roberto tenía razón.
ya no era una fantasía. Era un plan real con números reales. El siguiente mes, algo pasó que me cambió la perspectiva. Una persona compró mis 3 cursos juntos. Y me dejó un comentario. Hermano, tus cursos me salvaron. Estaba a punto de que me corrieran por no saber usar Excel. Gracias a ti, ahora soy el que le enseña a otros. Y mi jefe me dio un bono por mi desempeño. Te debo una. Leí ese comentario 5 veces. Y sentí algo que no había sentido nunca, impacto. Porque me di cuenta de que esto ya no era solo sobre mí. Era sobre las personas que estaba ayudando. Y eso le daba un propósito más grande a todo. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses, calculé cuánto necesitaba para renunciar. Gastos mensuales. Renta, 7,000 pesos. Comida, 4,000 pesos. Servicios, 2,500 pesos. Transporte, 1,500 pesos. Otros, 3,000 pesos. Total, 18,000 pesos. Más un colchón de 10,000 pesos para emergencias. Necesitaba generar 28,000 pesos mensuales constantes para poder renunciar con tranquilidad. Y este mes había generado 16,800 pesos. Me faltaban 11,200 pesos. Si la tendencia seguía, en 2 meses más llegaría. 2 meses. 60 días. Y podría renunciar. Esa revelación me llenó de una energía que no había sentido. Porque ya no era algún día. Era en 2 meses. Ya tenía fecha. Ya tenía meta. Ya tenía plan. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Y escribí. Mes 3, ingresos 16,800 pesos. Suscriptores YouTube, 1,200. Cursos vendidos, 67. Horas trabajadas en el empleo, reducidas a 9 horas diarias. Horas dedicadas a mis cursos, 4 diarias. Meta. Generar 28,000 pesos mensuales. Proyección, 2 meses. Lección más importante, cuando reduces las horas que das por obligación, aumentan las horas que das por pasión. Y esas horas valen más. Mucho más. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo que el final estaba cerca. No el final de todo. El final de esta etapa. La etapa de ser empleado. La etapa de vender mi tiempo barato. La etapa de trabajar pensando en el reloj. Porque en 2 meses, si todo salía bien, iba a empezar una nueva etapa. Una etapa donde yo decidiera. Donde yo controlara. Donde yo construyera. Y aunque todavía daba miedo, también daba emoción. Porque finalmente iba a comprobar si Roberto tenía razón. Si realmente el dinero se ganaba pensando. Y no trabajando. Y yo estaba a punto de descubrirlo. El mes 4 fue cuando todo explotó. Y no de la forma que esperaba. Había subido un video a YouTube. Uno simple. 5 trucos de Excel que tu jefe no quiere que sepas. Lo grabé en 15 minutos. Sin guión. Sin edición profesional. Solo yo explicando. Lo subí un martes por la noche. Y me fui a dormir. Cuando desperté al día siguiente, tenía 47 notificaciones. Abrí YouTube. Y casi se me cae el celular. El video tenía 12,000 vistas. 12,000. En una noche. Y los comentarios no paraban de llegar. Hermano, esto me salvó la vida. ¿Por qué nadie me enseñó esto en la escuela? Llevo 10 años usando Excel y no sabía esto. Eres un crack. Me quedé viendo la pantalla sin creerlo. Porque mi video promedio tenía 200 a 300 vistas. Y este tenía 12,000. Y seguía subiendo. Para el mediodía, tenía 18,000 vistas. Y mi canal había pasado de 1,200 suscriptores a 2,800. 1,600 suscriptores nuevos. En un día. Revisé mi cuenta de la plataforma de cursos. Y lo que vi me dejó sin palabras. Ventas del día, 23 cursos. 23 cursos. En un día. Normalmente vendía 5 a 7 a la semana. Y ese día vendí 23. Ganancias del día, 5,497 pesos. 5,497 pesos. En un día. Más de lo que ganaba en una semana en mi trabajo. Le tomé screenshot. Y se lo mandé a Roberto. Hermano, mira esto. No lo puedo creer. Me respondió al toque. Te lo dije. Cuando pegas, pegas fuerte. Esto es solo el inicio. Tenía razón. Porque ese video no dejó de crecer. Al siguiente día tenía 35,000 vistas. Y luego 52,000. Y luego 78,000. Y con cada vista, llegaban más suscriptores. Y con cada suscriptor, más ventas. Al final de esa semana, mi canal tenía 5,600 suscriptores. Y había vendido 61 cursos. 14,539 pesos en una semana. 14,539 pesos.
Más de lo que ganaba en 2 semanas en mi trabajo. Y solo por un video de 15 minutos que grabé sin pensar. Eso era lo que Roberto me había explicado. Trabajo una vez. Resultado continuo. Ese video seguía generando. Seguía trayendo gente. Seguía vendiendo. Y yo no tenía que hacer nada más. Solo había trabajado una vez. Esa semana, en el trabajo, me costaba concentrarme. Porque cada rato revisaba mi celular. Viendo las ventas. Viendo los comentarios. Viendo cómo todo crecía. Mi jefe lo notó. ¿Estás bien? Te veo distraído. Estoy bien. Porque últimamente parece que tu mente está en otro lado. Solo estoy cansado. Pues descansa. Porque necesito que estés al 100 aquí. Pero la verdad es que ya no podía estar al 100 ahí. Porque mi mente estaba en otro lado. Estaba en mis videos. En mis cursos. En las personas que estaba ayudando. Y cada día que pasaba, me costaba más trabajo fingir que me importaba mi empleo. El viernes de esa semana, Javier me alcanzó en el estacionamiento. Oye, ¿es cierto que tu video se volvió viral? ¿Cómo sabes? Lo vi. Y lo compartí. Está muy bueno. ¿Cuántas vistas tiene? Como 120,000. ¿Qué? ¿120,000? Sí. Estás cabrón, hermano. ¿Y cuánto has ganado con eso? Dudé si decirle. Pero decidí ser honesto. Como 20,000 pesos esta semana. Se quedó paralizado. ¿20,000 pesos? ¿En una semana? Sí. Eso es más de lo que ganas aquí en 2 semanas. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Esa pregunta me dejó sin palabras. Porque no tenía una buena respuesta. Solo tenía miedo. Porque todavía no sé si sea sostenible, le dije. Hermano, si en una semana ganaste 20,000, imagínate en un mes. Vas a ganar más que aquí. Y sin jefe. Sin horarios. Sin estrés. Tenía razón. Pero igual me daba miedo dar el salto. Esa noche, hice las cuentas finales del mes. Ingresos totales del mes 4, 34,680 pesos. 34,680 pesos. Más de lo que ganaba en mi empleo. Y todavía faltaban 3 días para que terminara el mes. Me quedé viendo ese número sin creerlo. Porque había pasado. Lo que Roberto me dijo que iba a pasar. Mis ingresos pasivos habían superado mis ingresos activos. Ya ganaba más trabajando con mi mente que trabajando con mi cuerpo. Y eso lo cambiaba todo. Le escribí a Roberto. Hermano, ya lo hice. Este mes gané 34,680 pesos. Más que en mi trabajo. Lo sabía. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Me da miedo renunciar. ¿Miedo de qué? Ya tienes los números. Ya comprobaste que funciona. Ya no es fe. Es realidad. Pero ¿y si el siguiente mes bajo? ¿Y si fue solo suerte? Entonces creas otro video. Y otro. Y otro. Pero ya no puedes quedarte ahí. Porque cada día que te quedas, es un día que le estás regalando a alguien más. Y te estás quitando a ti. Esa frase me pegó duro. Porque tenía razón. Cada día en mi empleo era un día menos construyendo lo mío. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en todo. En los últimos 4 meses. En cómo había pasado de 239 pesos con mi primer curso a 34,680 pesos en un mes. En cómo un solo video había cambiado todo. En cómo Roberto tenía razón. El dinero no se ganaba trabajando. Se ganaba pensando. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Iba a renunciar. Pero no todavía. Iba a esperar un mes más. Para asegurarme de que esto no era una casualidad. Si el mes 5 generaba al menos 28,000 pesos, renunciaba. Si no, me quedaba y seguía construyendo hasta estar seguro. El mes 5 empezó tranquilo. Sin videos virales. Sin explosiones de ventas. Solo crecimiento constante. Vendía 8 a 10 cursos al día. Ganaba 2,000 pesos a 2,500 pesos diarios. Y mi canal seguía creciendo. Ya tenía 8,900 suscriptores. A mitad de mes, decidí hacer algo diferente. Subí los precios de mis cursos. De 299 pesos a 499 pesos. Me daba miedo. Porque pensé que la gente dejaría de comprar. Pero pasó lo contrario. Las ventas no bajaron. Y ahora ganaba más por cada venta. Y aprendí algo importante: cuando ofreces valor real, la gente paga. No importa si cuesta 299 pesos o 499 pesos. Si les resuelve un problema, lo compran. Al final del mes 5, hice las cuentas. Ingresos totales. 41,200 pesos. 41,200 pesos. Más que el mes anterior.
Y mucho más que mi sueldo. Ya no era suerte. Era un sistema que funcionaba. Y ya no tenía excusa para quedarme. Esa noche, escribí mi carta de renuncia. La escribí. La borré. La reescribí. 5 veces. Hasta que finalmente quedó algo que me gustó. Por medio de la presente, informo mi renuncia voluntaria a partir del fecha. Agradezco la oportunidad y las experiencias adquiridas. Mi decisión es personal y responde a un cambio en mis objetivos profesionales. Corta. Simple. Sin dar muchas explicaciones. La guardé. Y decidí entregarla el lunes. El fin de semana fue raro. Una mezcla de emoción y terror. Emoción porque finalmente iba a hacer lo que llevaba meses planeando. Terror porque estaba a punto de soltar la única red de seguridad que tenía. El domingo por la noche, le escribí a Roberto. Mañana renuncio. ¿En serio? Sí. Ya tomé la decisión. Ya no tiene sentido quedarme. Estoy orgulloso de ti, hermano. Lo vas a lograr. Gracias por todo. Por abrirme los ojos. Por explicarme lo del inquilino. Por creer en mí. No me agradezcas. Tú hiciste el trabajo. Yo solo te mostré que había otra forma. El lunes llegué al trabajo con la carta en la mano. Entré a la oficina de mi jefe. Y le entregué el sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Mi renuncia. Abrió el sobre. Leyó la carta. Y me miró sorprendido. ¿Estás seguro? Sí. ¿Ya tienes otro trabajo? No. Voy a dedicarme a mi negocio. ¿Tu negocio de cursos? Sí. ¿Y crees que puedas vivir de eso? Ya estoy viviendo de eso. Gano más con mis cursos que aquí. Se quedó callado. Procesando. ¿Cuánto ganas? Como 40,000 al mes. Y creciendo. Chingón. Me da gusto por ti. Aunque la verdad me sorprende. No pensé que lo fueras a lograr. Yo tampoco. ¿Cuándo es tu último día? En 2 semanas. Está bien. Suerte. Salí de su oficina con las piernas temblando. Porque acababa de hacer algo que hace 5 meses me parecía imposible. Renunciar a un empleo estable sin tener otro. Pero ya no era sin tener nada. Tenía algo mejor. Tenía un negocio. Un sistema. Un futuro que yo controlaba. Cuando llegué a mi lugar, Javier me vio la cara. ¿Qué pasó? Acabo de renunciar. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Estás loco, hermano. Lo sé. Pero es la mejor decisión que he tomado. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Porque ya tenía un pie afuera. Y me costaba trabajo seguir fingiendo que me importaba. Pero las cumplí. Entregué mis pendientes. Pasé mis proyectos. Y me despedí. El último día, varios compañeros se acercaron. ¿En serio te vas a dedicar a hacer cursos? Sí. ¿Y si no funciona? Ya está funcionando. Solo voy a dedicarle más tiempo. Te envidio. Yo quisiera hacer algo así. Puedes. Solo tienes que empezar. Salí del edificio por última vez. Y me quedé parado en la banqueta. Viendo el lugar donde había pasado los últimos años. Donde había cambiado tiempo por dinero. Donde había sido empleado. Y respiré profundo. Porque sabía que no iba a regresar. Que este era un cierre definitivo. Tomé una foto del edificio. Y la subí a mis redes con un mensaje. Hace 5 meses, un amigo me dijo, el dinero no se gana trabajando. Se gana pensando. Me reí. Pero decidí intentarlo. Hoy fue mi último día como empleado. No porque me hayan corrido. Sino porque construí algo mejor. Gracias a todos los que creyeron. Y a los que están pensando en hacer lo mismo, sí se puede. Solo necesitas empezar. En 1 hora, ese post tenía 300 reacciones. Y 50 comentarios. Todos diciendo lo mismo, eres una inspiración. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta por última vez como empleado. Y escribí. Mes 5, ingresos 41,200 pesos. Suscriptores, 8,900. Cursos vendidos, 89. Y hoy renuncié. Oficialmente. Ya no soy empleado. Ya no cambio tiempo por dinero. Ahora trabajo con mi mente. No con mi cuerpo. Y aunque da miedo, también da libertad. Porque finalmente entendí lo que Roberto me dijo, tu cuerpo tiene límite. Tu mente no, y yo decidí apostarle a mi mente. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre. Y que no había vuelta atrás. El primer lunes sin empleo fue el más extraño de mi vida. Me desperté a las 7 de la mañana. Por costumbre. Porque mi cuerpo llevaba años despertándose a esa hora. Pero esta vez no tenía que ir a ningún lado.
No tenía jefe esperándome. No tenía horario que cumplir. Solo tenía mi computadora, mi canal, mis cursos y todo el tiempo del mundo. Me levanté. Desayuné tranquilo, sin prisa. Y a las 9 de la mañana me senté frente a mi escritorio. Abrí mi laptop y me quedé viendo la pantalla en blanco. ¿Y ahora qué? Porque una cosa es trabajar en esto 4 horas al día después de tu empleo. Otra muy diferente es tener todo el día libre para dedicarle. Y aunque suena como el sueño perfecto, la verdad es que me sentí abrumado. Porque ahora no tenía excusas. No podía decir no tengo tiempo. Ahora tenía todo el tiempo. Y con eso venía una responsabilidad diferente, hacer que funcionara. Abrí una libreta nueva. Y escribí. Plan semana 1 sin empleo. Lunes a viernes. 9 de la mañana a 1 de la tarde, crear contenido, videos, cursos. 2 de la tarde a 4 de la tarde, responder comentarios, emails, mensajes. 4 de la tarde a 6 de la tarde, promoción, redes sociales, colaboraciones. 6 de la tarde en adelante. Libre. Meta de la semana. Subir 3 videos a YouTube. Crear un curso nuevo. Llegar a 10.000 suscriptores. Cerré la libreta. Y me puse a trabajar. Grabé mi primer video del día. Cómo hacer un dashboard en Excel en 10 minutos. Lo edité. Lo subí. Y lo promocioné. Para la 1 de la tarde, ya había trabajado 4 horas. Y me sentía bien. Productivo. Enfocado. Pero entonces algo pasó que no esperaba, no sabía qué hacer con el resto del día. Porque antes, a esta hora, apenas iba a la mitad de mi jornada laboral. Y ahora ya había terminado todo lo importante. Salí a caminar. Solo para despejarme. Y mientras caminaba, pensé en algo que Roberto me había dicho hace meses. Cuando trabajas para ti, cada hora vale más. Y tenía razón. Porque en 4 horas de trabajo enfocado, había logrado más que en 8 horas de trabajo en la oficina. No había juntas sin sentido. No había interrupciones. No había tareas que no agregaban valor. Solo trabajo real. Que generaba resultados reales. Esa primera semana fue de ajuste. De acostumbrarme a mi nueva rutina. De encontrar mi ritmo. Y aunque al principio sentía culpa por no trabajar todo el día, poco a poco entendí que no se trataba de trabajar más. Se trataba de trabajar mejor. El viernes de esa semana, revisé mis números. Videos subidos, 3, cumplida. Curso nuevo, 1, cumplida. Suscriptores, 11.200, meta superada. Ventas de la semana, 8.900 pesos. 8.900 pesos. En una semana. Trabajando 4 a 5 horas al día. Le tomé screenshot y se lo mandé a Roberto. Primera semana sin empleo. 8.900 pesos ganados. Y todavía tengo tiempo libre. Te lo dije. Cuando te enfocas al 100 en lo tuyo, los resultados se multiplican. Tenía razón. Pero entonces pasó algo que me hizo replantear todo. La segunda semana, uno de mis videos no funcionó. Solo tuvo 800 vistas. Y las ventas bajaron. Lunes, 980 pesos. Martes, 1.200 pesos. Miércoles, 750 pesos. Jueves, 1.100 pesos. Total de la semana, 4.030 pesos. 4.030 pesos. La mitad de la semana anterior. Y por primera vez desde que renuncié, sentí pánico. Porque me di cuenta de algo, esto no era lineal. Algunos días vendía bien. Otros no. Y si tenía una mala semana, ¿qué pasaba? ¿Cómo iba a pagar la renta? Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en los números. Haciendo cuentas. Si ganaba 4.000 pesos a la semana, eran 16.000 pesos al mes. No me alcanzaba. Necesitaba al menos 28.000 pesos para vivir tranquilo. Y si las ventas seguían así, no iba a llegar. A las 3 de la mañana, le escribí a Roberto. Hermano, tuve una mala semana. Solo gané 4.000 pesos. Estoy empezando a pensar que cometí un error. Me respondió a las 8 de la mañana. No cometiste un error. Solo tuviste una mala semana. Eso es normal. El problema es que estás pensando como empleado. ¿Qué quieres decir? Los empleados piensan en semanas. En quincenas. Pero los emprendedores piensan en meses. En trimestres. En años. Una mala semana no significa nada. Lo que importa es el promedio del mes. Esa perspectiva me calmó un poco. Porque tenía razón. La primera semana había ganado 8.900 pesos. La segunda 4.030 pesos. Promedio, 6.465 pesos por semana. 25.860 pesos al mes. Todavía estaba cerca de mi meta.
Además, continuó Roberto, ahora que tienes todo el tiempo, deberías diversificar. No solo cursos. También consultorías. Talleres. Otras fuentes de ingreso. Esa idea no se me había ocurrido. ¿Consultorías de qué? Le pregunté. De lo que sabes. Excel. Automatización. Optimización de procesos. Hay empresas que pagan bien por eso. ¿Y cómo consigo clientes? Ofrécelo. Haz un post. Diles que ahora tienes disponibilidad. Y pon un precio que valga tu tiempo. Esa tarde hice un post en mis redes. Ahora que trabajo por mi cuenta, tengo disponibilidad para consultorías personalizadas. Si tú o tu empresa necesitan ayuda con Excel, automatización o capacitación, escríbeme. Sesión individual, 1,500 pesos, 2 horas. Taller para empresas, 10,000 pesos, 4 horas, hasta 20 personas, punto. Le di publicar. Y esperé. En 2 horas, tenía 3 mensajes de personas interesadas. Uno pidiendo una sesión individual. Otro pidiendo un taller para su empresa. Y otro preguntando si podía hacer algo personalizado. Agendar las sesiones. Y la siguiente semana tuve mi primera consultoría como freelance. Era un contador. De 42 años. Que llevaba años usando Excel pero de forma básica. Le enseñé fórmulas avanzadas. Tablas dinámicas. Macros simples. Todo en 2 horas. Al final, me pagó 1,500 pesos. Y me dijo algo que me llenó. Hermano, esto que me enseñaste en 2 horas vale más que todo lo que aprendí en la universidad. Gracias. Esa frase me hizo reflexionar. Porque me di cuenta de algo, mi conocimiento tenía valor. Y ese valor no estaba limitado por un sueldo fijo. Yo ponía el precio. Yo decidía cuánto cobraba. Yo controlaba. La semana 3 fue mucho mejor. Ventas de cursos, 6,200 pesos. Consultorías, 4,500 pesos, 3 sesiones. Total, 10,700 pesos. 10,700 pesos. La mejor semana hasta ahora. Y lo mejor, solo había trabajado unas 25 horas en total. 25 horas. Menos de la mitad de lo que trabajaba antes. Y ganando más. Eso era lo que Roberto me había explicado desde el principio, trabajar con la mente, no con el cuerpo. El mes 6 terminó con números que nunca imaginé. Ingresos totales, 48,300 pesos. 48,300 pesos. Casi el doble de lo que ganaba como empleado. Y trabajando la mitad del tiempo. Pero lo más importante no era el dinero. Era la libertad. Libertad de despertar sin alarma. Libertad de trabajar cuando yo quisiera. Libertad de decir no a proyectos que no me interesaban. Libertad de vivir en mis términos. Un sábado, Roberto me invitó a comer. Hacía semanas que no nos veíamos. ¿Cómo vas? Me preguntó. Bien. Muy bien. Este mes gané 48,000 pesos. Chingón. Ya casi duplicas tu sueldo anterior. Sí. Y lo mejor es que trabajo menos. ¿Cuántas horas al día? Como 5 a 6. Algunos días menos. ¿Ves? Ese es el punto. No es trabajar más. Es trabajar mejor. Tenías razón en todo. En lo del inquilino. En lo de las regalías. En lo de usar la mente. No era yo. Era la realidad. Yo solo te la mostré. Nos quedamos en silencio unos minutos. Tomando cerveza. Luego Roberto me dijo algo que me hizo reflexionar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la gente que lo logra y la que no? ¿Cuál? Que los que lo logran dan el primer paso aunque tengan miedo. Y los que no, se quedan pensando hasta que es demasiado tarde. Yo tuve mucho miedo. Lo sé. Todos lo tenemos. Pero lo hiciste de todas formas. Y por eso estás aquí. Esa conversación me hizo pensar en toda la gente que me había preguntado cómo lo hiciste. Y me di cuenta de que la respuesta era simple, empecé. No esperé a tener todo perfecto. No esperé a saber todo. No esperé a que el miedo se fuera. Solo empecé. Con un curso pedorro de Excel. Con un video mal grabado. Con miedo y dudas. Pero empecé. Y ese primer paso había cambiado todo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Y escribí. Mes 6, primer mes completo sin empleo, ingresos 48,300 pesos. Horas trabajadas, 120, promedio 5 a 6 al día. Consultorías, 9, cursos vendidos, 103. Suscriptores, 15,400. Lección más importante, el miedo nunca se fue. Pero dejé de dejar que me paralizara. Porque aprendí que del otro lado del miedo está todo lo que quieres. Y yo finalmente crucé. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo algo que cambió mi perspectiva para siempre.
Roberto tenía razón. El dinero no se ganaba trabajando. Se ganaba pensando. Pensando en cómo crear sistemas. Pensando en cómo agregar valor. Pensando en cómo resolver problemas. Y yo finalmente lo había entendido. Ya no vendía mi tiempo. Vendía mi conocimiento. Ya no trabajaba para alguien más. Trabajaba para mí. Ya no cambiaba horas por pesos. Creaba algo una vez y lo vendía 1000 veces. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Porque mi cuerpo tenía límite. Pero mi mente no. Y yo había decidido apostarle a mi mente. Y estaba ganando. 8 meses después de aquella conversación con Roberto, mi vida era irreconocible. No solo en los números. En todo. Estaba sentado en una cafetería. A las 11 de la mañana. Un miércoles. Tomando café tranquilo. Y mientras veía a la gente pasar apresurada, yendo a sus trabajos, pensé en algo que me voló la cabeza. Hace un año, yo era uno de ellos. Corriendo. Estresado. Cambiando tiempo por dinero. Y ahora no. Mi celular vibró. Era una notificación de venta. Has vendido, curso Excel avanzado. 499 pesos. 500 pesos. Mientras tomaba café. Sin hacer nada. Esa era la cuarta venta del día. Y apenas eran las 11 de la mañana. Abrí mi app de estadísticas. Y revisé los números del mes. Ingresos del mes, hasta hoy, día 18, 67.400 pesos. 67.400 pesos. Y todavía faltaban 12 días. Si seguía así, iba a terminar el mes con más de 100.000 pesos. 100.000 pesos. Casi el triple de lo que ganaba como empleado. Y trabajando menos de 30 horas a la semana. Le tomé screenshot. Y se lo mandé a Roberto. Hermano, voy a cruzar los $100K este mes. Me respondió al toque. Lo sabía. Solo era cuestión de tiempo. ¿Ya pensaste qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No es esto suficiente? Nunca es suficiente. No porque seas ambicioso, sino porque puedes ayudar a más gente. Y mientras más ayudes, más ganas. Esa perspectiva me hizo pensar. Porque tenía razón. Yo ya estaba bien. Ya ganaba bien. Ya vivía bien. ¿Pero qué seguía? ¿Solo seguir vendiendo cursos? ¿O había algo más grande? Esa tarde, algo pasó que me dio la respuesta. Recibí un email de una universidad. Querían que diera una conferencia para sus estudiantes de administración. Tema, cómo generar ingresos sin depender de un empleo. Pago, 15.000 pesos por una conferencia de 2 horas. 15.000 pesos. Por 2 horas. Por contar mi historia. Le respondí que sí. La conferencia fue 2 semanas después. En un auditorio con 300 estudiantes. Llegué nervioso. Porque nunca había hablado frente a tanta gente. Pero cuando subí al escenario, algo cambió. Vi sus caras. Jóvenes. Con miedo. Con dudas. Con las mismas preguntas que yo tenía hace un año. Y sentí que tenía algo que decirles. Algo que necesitaban escuchar. Empecé con mi historia. La conversación con Roberto. El trabajo de 14 horas. Los 83 pesos por hora. Les conté del inquilino que trabaja para el dueño. Del cantante que graba una vez y cobra para siempre. Y les expliqué lo que me cambió todo. Tu cuerpo tiene límite. Tu mente no. Cuando terminé, hubo un silencio. Luego, aplausos que no paraban. Y después, una fila de estudiantes esperando para hablar conmigo. Todos con la misma pregunta, ¿cómo empiezo? Y a todos les dije lo mismo, empieza con lo que sabes. Aunque sea poco. Aunque sea imperfecto. Solo empieza. Uno de ellos me dijo algo que me rompió. Gracias. Porque en toda la carrera nadie nos había dicho esto. Todos nos enseñan a buscar empleo. Nadie nos enseña a crear uno. Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Porque tenía razón. La escuela nos enseña a ser empleados. No emprendedores. Nos enseña a obedecer. No a crear. Y por eso tanta gente termina atrapada. Porque nunca les enseñaron que había otra opción. Esa noche, de regreso a casa, pensé en algo, ¿y si esto era lo que seguía? No solo vender cursos. Sino enseñar. Inspirar. Mostrarle a la gente que hay otra forma. Al día siguiente, le escribí a Roberto. Oye, di la conferencia. Y fue increíble. Creo que esto es lo que quiero hacer. ¿Qué cosa? Dar conferencias. Talleres. Ayudar a más gente a salir del sistema. Perfecto. Entonces empieza a construir eso. Posiciónate como speaker. Crea un tema. Y vende tu conferencia a empresas, universidades, eventos. ¿Cuánto debería cobrar? Depende.
Para universidades, entre 10,000 pesos y 20,000 pesos. Para empresas, entre 30,000 pesos y 50,000 pesos. Y si te vuelves bueno, hasta 100,000 pesos. 100,000 pesos. Por una conferencia. Esa cifra me pareció irreal. Pero Roberto había cobrado eso antes. Así que era posible. Las siguientes semanas me dediqué a construir eso. Creé una presentación profesional. Un tema claro, de empleado al libre, cómo generar ingresos sin jefe. Grabé un video demo de 10 minutos. Y empecé a ofrecerlo. En un mes, tenía 3 conferencias agendadas. Una en una universidad, 15,000 pesos. Otra en una empresa mediana, 25,000 pesos. Y otra en un evento de emprendimiento, 20,000 pesos. Total, 60,000 pesos. En 3 conferencias. 6 horas de trabajo. 60,000 pesos. Por contar mi historia. Por enseñar lo que había aprendido. Y lo mejor, cada conferencia generaba más ventas de mis cursos. Porque la gente me conocía. Confiaba en mí. Y compraba. El mes 8 terminó con números que nunca imaginé. Ingresos totales, 124,800 pesos. 124,800 pesos. Más de 3 veces mi sueldo anterior. Y desglosado así. Cursos, 58,400 pesos. Consultorías, 26,400 pesos. Conferencias, 40,000 pesos. 3 fuentes de ingreso. Todas generadas con mi conocimiento. Ya no dependía de una sola cosa. Si los cursos bajaban, tenía las consultorías. Si las consultorías bajaban, tenía las conferencias. Había diversificado. Como Roberto me había dicho. Un sábado, mi familia organizó una comida. Hacía meses que no nos veíamos todos juntos. Mi papá levantó su copa. Quiero hacer un brindis. Por mi hijo. Que tuvo el valor de hacer algo que yo nunca pude. Salirse del sistema. Y construir algo propio. Esas palabras me rompieron. Porque mi papá había trabajado toda su vida para alguien más. Y nunca se atrevió a hacer algo diferente. Gracias, papá. Solo una pregunta, me dijo. ¿No te da miedo que se acabe? A veces. Pero aprendí algo, el miedo nunca se va. Solo aprendes a caminar con él. ¿Y si un día ya no te compran? Entonces crearé algo nuevo. Porque ya sé cómo hacerlo. Y ese conocimiento nadie me lo quita. Mi hermano, que llevaba años en el mismo empleo, me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Crees que yo pueda hacer algo así? ¿Por qué no? Porque yo no sé hacer cursos. No sé de esas cosas. Yo tampoco sabía. Solo empecé. Y aprendí en el camino. ¿Pero de qué haría cursos? De lo que sepas hacer. ¿Qué sabes hacer bien? Soy contador. Sé de impuestos. Perfecto. Hay miles de personas que no saben de impuestos. Y que necesitan ayuda. Enséñales. Se quedó pensando. Tal vez lo intente. No lo intentes. Hazlo. Porque mientras lo piensas, el tiempo pasa. Y cada día que no empiezas es un día perdido. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo, mi historia no terminaba conmigo. Se expandía. Tocaba a mi familia. A mis amigos. A la gente que me seguía. Y cada persona que empezaba por algo que yo dije, era una victoria más. Esa noche, recibí un mensaje de alguien que no conocía. Hola, estuve en tu conferencia de la universidad. Y decidí empezar. Hice mi primer curso. Ya vendí 3 copias. Solo quería agradecerte. Porque me mostraste que era posible. Leí ese mensaje 3 veces. Y lloré. Porque me di cuenta de que esto ya no era solo sobre mí. Era sobre todos los que estaba inspirando a moverse. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Y escribí. Mes 8, ingresos 124,800 pesos. 3 fuentes de ingreso activas. 3 conferencias dadas. Más de 200 personas impactadas directamente. Pero lo más importante. Hoy alguien me agradeció por inspirarlo a empezar. Y me di cuenta de algo, el dinero es importante. Pero el impacto es lo que realmente importa. Porque el dinero se gasta. Pero el impacto se queda. Y yo quiero dejar impacto. Cerré la libreta. Y me quedé pensando en todo lo que había pasado en estos 8 meses. De 247 pesos en el banco a 124,800 pesos en un mes. De trabajar 14 horas para alguien más a trabajar 30 horas para mí. De cambiar tiempo por dinero a crear sistemas que generan dinero. Y todo había empezado con una frase que me hizo enojar. El dinero no se gana trabajando. Se gana pensando. Una frase que rechacé. Que critiqué. Que me pareció choro de vendehumos. Hasta que Roberto me explicó lo del inquilino.
Y se me cayó la cara de vergüenza. Porque tenía razón. Completamente. El inquilino trabaja duro todos los días. Y le paga al dueño que no hace nada. El cantante graba una vez. Y cobra para siempre. Yo trabajaba 14 horas. Y me pagaban una vez. Pero ahora no. Ahora yo creaba una vez. Y cobraba 1000 veces. Creaba un curso. Y se vendía mientras dormía. Creaba un video. Y generaba ventas mientras tomaba café. Daba una conferencia. Y la gente compraba mis cursos después. Trabajo una vez. Resultado continuo. Eso era trabajar con la mente. No con el cuerpo. Y yo finalmente lo había entendido. Me dormí esa noche sabiendo algo que cambió mi vida para siempre. No importa cuánto ganes. Importa cómo lo ganes. Porque si ganas 100,000 pesos cambiando tiempo por dinero, eres esclavo de tu tiempo. Pero si ganas 50,000 pesos creando sistemas, eres dueño de tu tiempo. Y ser dueño de tu tiempo vale más que cualquier cantidad de dinero. Porque el tiempo no regresa. El dinero sí. Y yo había decidido ser dueño de mi tiempo. Para siempre. Un año después de aquella conversación con Roberto en el bar, recibí un mensaje que me cambió todo. Era de una empresa grande. Una de esas que todos conocen. Hola, vimos tu contenido y nos interesa contratarte para dar un taller corporativo a nuestros 150 empleados. Tema, productividad y optimización de procesos. Duración, un día completo, 8 horas. Presupuesto, 80,000 pesos. Leí ese mensaje 3 veces. 80,000 pesos. Por un día de trabajo. Eso era más de 2 veces lo que ganaba en un mes como empleado. Por un día. Le respondí, me interesa. ¿Cuándo sería? En 3 semanas. ¿Te viene bien? Perfecto. Cerré el chat. Y me quedé viendo la pantalla sin creerlo. Porque hace un año, yo ganaba 35,000 pesos al mes trabajando 14 horas al día. Y ahora iba a ganar 80,000 pesos en un día. No porque fuera mejor persona. No porque fuera más inteligente. Sino porque había aprendido algo que cambió todo, a vender mi conocimiento, no mi tiempo. Le escribí a Roberto. Hermano, me ofrecieron 80,000 pesos por un taller de un día. Chingón. ¿Ya aceptaste? Sí. Perfecto. Ahora prepáralo bien. Porque si lo haces bien, te van a recomendar con otras empresas. Y esto se puede convertir en tu ingreso principal. Tenía razón. Porque este no era solo un taller. Era una puerta a algo más grande. Las siguientes 3 semanas me preparé como nunca. Creé una presentación de 120 diapositivas. Con ejercicios prácticos. Con casos reales. Con herramientas que podían implementar de inmediato. Ensayé mi presentación 5 veces. Cronometrando cada sección. Ajustando el contenido. Porque sabía que esto no era solo sobre el dinero. Era sobre la reputación. Si lo hacía bien, vendrían más oportunidades. Si lo hacía mal, se acababa. El día del taller llegó más rápido de lo que esperaba. Llegué al corporativo a las 8 de la mañana. Un edificio enorme. De esos con lobby de mármol y seguridad privada. Me recibió la coordinadora de recursos humanos. Gracias por venir. Estamos muy emocionados. Tus empleados necesitan esto. Muchos están quemados. Trabajando de más. Sin saber optimizar su tiempo. Esa descripción me sonó familiar. Porque así era yo hace un año. El auditorio estaba lleno. 150 personas. Todas con cara de cansancio. De hastío. De otra capacitación obligatoria más. Subí al escenario. Prendí el micrófono. Y empecé. Buenos días. Mi nombre es, nombre. Y hace un año, yo era uno de ustedes. Empleado. Trabajando 14 horas al día. Ganando 35,000 pesos al mes. Sintiendo que mi vida se me iba en una oficina. Vi como algunas caras cambiaban. De indiferencia a atención. Y un día, alguien me dijo algo que me molestó, el dinero no se gana trabajando. Se gana pensando. Me reí. Me burlé. Pensé que era puro choro. Algunas personas sonrieron. Reconociéndose. Pero luego me explicó algo que me dejó sin palabras. Me preguntó, ¿quién trabaja más? ¿El dueño de una casa o el inquilino? Silencio. Obviamente el inquilino. Porque trabaja todos los días para pagar la renta. Mientras el dueño cobra sin trabajar. Y ahí lo entendí. El dinero no se gana trabajando más duro. Se gana creando sistemas que trabajen por ti. Por las siguientes 8 horas, les enseñé todo lo que había aprendido. Cómo optimizar procesos. Cómo automatizar tareas repetitivas. Cómo crear sistemas que ahorren tiempo. Pero sobre todo, les enseñé algo más importante, cómo cambiar su mentalidad.
De empleado a creador. De obediente a estratégico. De cambiar tiempo por dinero a crear valor. Al final del taller, la gente no se quería ir. Se quedaron haciendo preguntas. Pidiéndome mi contacto. Agradeciendo. Uno de ellos me dijo algo que me llenó. Llevo 15 años en esta empresa. Y nadie me había explicado esto. Todos nos dicen trabaja duro. Pero nadie nos dice trabaja inteligente. Gracias. Cuando salí del corporativo, eran las 7 de la tarde. Estaba agotado. Pero era un cansancio diferente. No era cansancio de hacer trabajo que no importa. Era cansancio de haber dado todo. Esa noche, me llegó la transferencia, 80,000 pesos. 80,000 pesos. En mi cuenta. Por un día de trabajo. Le tomé screenshot y se lo mandé a Roberto. Ya cayó el pago. 80,000 pesos. Felicidades, hermano. Ahora viene lo mejor. ¿Qué? Que si lo hiciste bien, te van a llover más oportunidades. Ya verás. Tenía razón. 2 días después, recibí un email de la coordinadora del taller. Hola, el taller fue un éxito. Todos quedaron muy contentos. Y ya nos recomendaste con 2 empresas más. ¿Tendrías disponibilidad para más talleres? Sí, claro. Perfecto. Te mando los contactos. En una semana, tenía 3 talleres más agendados. Uno por 60,000 pesos. Otro por 75,000 pesos. Y otro por 90,000 pesos. Total, 225,000 pesos. En 3 talleres. 225,000 pesos. Por 3 días de trabajo. Eso era más de 6 meses de mi sueldo anterior. Por 3 días. Y lo mejor, mientras daba talleres, mis cursos se seguían vendiendo. Mi canal seguía creciendo. Mis consultorías seguían llegando. Todo funcionaba en paralelo. Todo generaba al mismo tiempo. El mes 12 terminó con números que nunca imaginé. Ingresos totales, 287,600 pesos. 287,600 pesos. Más de 8 veces mi sueldo anterior. Y desglosado así. Cursos, 72,400 pesos. Consultorías, 35,200 pesos. Conferencias, 100,000 pesos. Talleres corporativos, 80,000 pesos. 4 fuentes de ingreso. Todas generadas con mi conocimiento. Ya no era solo cursos en línea. Era un negocio completo. Un sábado, Roberto me invitó a comer. Para celebrar el primer año. ¿Cómo te sientes? Me preguntó. Diferente. Completamente diferente. Como si fuera otra persona. Eres otra persona. Hace un año, trabajabas 14 horas para alguien más. Ahora trabajas 30 horas para ti. Y ganas 8 veces más. Es surreal. A veces no lo puedo creer. ¿Y qué sigue? Esa pregunta me hizo pensar. No sé. Siento que ya llegué. ¿Qué más puedo hacer? Roberto se rió. Hermano, apenas empiezas. Ahorita estás generando 300,000 pesos al mes. ¿Por qué no 500,000 pesos? ¿O 1 millón? ¿1 millón al mes? Eso es una locura. ¿Por qué? Si ya estás generando 300,000 pesos haciendo lo que haces, solo necesitas escalar. Contratar gente. Crear más productos. Dar más talleres. No hay límite. Esa perspectiva me voló la cabeza. Porque tenía razón. Yo había puesto un techo mental. Pensé que 300,000 pesos al mes era suficiente. Pero ¿por qué ponerme un límite? ¿Por qué no seguir creciendo? Pero no quiero trabajar más, le dije. No tienes que trabajar más. Tienes que trabajar diferente. Contratar gente que haga lo que no te gusta. Y tú enfocarte en lo que sí te gusta y te paga mejor. Esa idea me hizo reflexionar durante días. Porque era verdad. Yo seguía haciendo todo. Editaba mis videos. Respondía a emails. Creaba todo el contenido. Pero ¿qué pasaría si contratara a alguien para editar? ¿O para responder emails? ¿O para manejar redes sociales? Yo me enfocaría solo en crear. En dar talleres. En lo que más valor genera. Y podría crecer sin trabajar más. 2 semanas después, contraté a mi primer empleado. Un editor de video. Le pagaba 12,000 pesos al mes. Por editar todos mis videos. Y aunque me daba miedo gastar 12,000 pesos mensuales, me di cuenta de algo, me estaba ahorrando 20 horas al mes. 20 horas que podía usar para dar más conferencias. O crear más cursos. O simplemente descansar. Y esas 20 horas valían mucho más que 12,000 pesos. Porque si daba un taller más al mes, ganaba 80,000 pesos. Y solo me costaba 12,000 pesos en editor. Ganancia neta, 68,000 pesos. Eso era pensar como empresario. No como empleado.
El mes siguiente, contraté a alguien más. Para manejar mis redes sociales. Y responder comentarios. Otros 10,000 pesos al mes. Y aunque ahora gastaba 22,000 pesos en nómina, también tenía 40 horas extra al mes. 40 horas que usé para crear un nuevo producto, un programa de mentoría grupal. Lo ofrecía 5,000 pesos por persona. Por 8 semanas de acompañamiento. Y en 2 días, se llenó. 20 personas. 100,000 pesos. Por un programa de 8 semanas. Eso era escalar. Eso era pensar diferente. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo que había pasado en un año. De empleado destruido a empresario con equipo. De 35,000 pesos al mes a casi 300,000 pesos. De trabajar para alguien más a construir algo propio. Y todo había empezado con una frase que me hizo enojar. El dinero no se gana trabajando. Se gana pensando. Una frase que ahora entendía completamente. Porque el dinero no venía de las horas trabajadas. Venía del valor creado. Y el valor no se medía en tiempo. Se medía en impacto. Un curso que le ahorraba 10 horas a alguien valía 500 pesos. Un taller que optimizaba procesos de 150 empleados valía 80,000 pesos. Una mentoría que cambiaba la vida de 20 personas valía 100,000 pesos. No era el tiempo. Era el resultado. Y yo finalmente lo había entendido. Abrí mi libreta por última vez ese año. Y escribí. Año 1 completo, de $35,000 al mes a $300,000. De empleado a empresario. De cambiar tiempo por dinero a crear valor. De trabajar 14 horas a trabajar 30. De tener un jefe a tener un equipo. Lección final, Roberto tenía razón en todo. El dinero no se gana trabajando. Se gana pensando. Y aunque tardé un año en construir esto, valió cada segundo. Porque no solo cambió mi vida. Cambió mi forma de ver el mundo. Y ahora sé algo que la mayoría no sabe, tu cuerpo tiene límite. Tu mente no, y yo decidí apostarle a mi mente. Para siempre. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo que había logrado algo que hace un año parecía imposible. No solo generar más dinero, sino crear una vida que yo diseñé. Una vida donde yo decidía. Donde yo controlaba. Donde yo construía. Y esa vida no tenía precio. Porque el dinero se gasta. Pero la libertad se queda. Y yo era libre. Completamente libre. 2 años después de aquella conversación en el bar, volví al mismo lugar. Roberto me había escrito, vamos por unas chelas. Tenemos que celebrar. Llegué antes que él. Me senté en la misma mesa donde todo había empezado. Y mientras esperaba, pensé en todo lo que había pasado. Hace 2 años, yo estaba sentado aquí. Destruido. Trabajando 14 horas al día. Ganando 35,000 pesos al mes. Sin saber a dónde iba mi vida. Y Roberto me dijo una frase que me hizo enojar, el dinero no se gana trabajando. Se gana pensando. Me reí. Me burlé. Pensé que era puro choro. Hasta que me explicó lo del inquilino. Y se me cayó la cara de vergüenza. Esa conversación había cambiado todo. Roberto llegó. Se sentó. Y pidió 2 cervezas. ¿Cómo estás, hermano? Me preguntó con una sonrisa. Bien. Muy bien. ¿Cuánto generaste el mes pasado? 420,000 pesos. Se quedó callado. Procesando. 420,000 pesos. 12 veces tu sueldo anterior. Sí. ¿Y cuántas horas trabajaste? Como 25 a la semana. Menos de lo que trabajaba antes. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando dejas de cambiar tiempo por dinero. Y empiezas a crear valor. Tenía razón. Porque ahora mi vida era completamente diferente. Ya no trabajaba para alguien más. Trabajaba para mí. Ya no tenía horarios. Trabajaba cuando yo quería. Ya no dependía de un sueldo. Tenía múltiples fuentes de ingreso. Ya no vivía con miedo. Vivía con libertad. ¿Y qué sigue? Me preguntó Roberto. Quiero ayudar a más gente. Crear algo más grande. Un programa completo. Donde la gente aprenda todo lo que yo aprendí. De cómo salir del empleo. De cómo generar ingresos. De cómo construir algo propio. Me gusta. ¿Y cuándo empiezas? Ya empecé. Ya tengo la estructura. Y la primera generación empieza en 2 semanas. Chingón. ¿Cuánto cobras? 15,000 pesos por persona. Por un programa de 12 semanas. ¿Y cuántos tienes? 32. Roberto hizo cuentas mentales. Esos son 480,000 pesos. ¿Por un programa? Sí. Estás cabrón, hermano. Nos quedamos en silencio unos minutos. Tomando cerveza. Como hace 2 años. Pero todo era diferente.
¿Sabes qué es lo más loco de todo? Le dije. ¿Qué? Que hace 2 años, cuando me dijiste eso del inquilino, pensé que era puro choro. Pensé que era imposible. Que solo funcionaba para gente especial. Para gente con suerte. ¿Y ahora? Ahora sé que cualquiera puede hacerlo. No es suerte. No es ser especial. Es solo tomar la decisión. Y dar el primer paso. Exacto. Ese es el secreto. No es talento. No es dinero. Es decisión. Esa palabra se me quedó grabada. Decisión. Porque todo había empezado con una decisión. La decisión de intentarlo. Aunque tuviera miedo. Aunque no supiera cómo. Aunque todos me dijeran que estaba loco. Y esa decisión había cambiado mi vida para siempre. ¿Te arrepientes de algo? Me preguntó Roberto. De no haber empezado antes. Pero también sé que todo tiene su tiempo. Y este era el mío. ¿Y tus antiguos compañeros? ¿Sigues en contacto? Con algunos. Javier sigue en el mismo lugar. Misma posición. Mismo sueldo. Me escribió hace poco diciendo que extraña que le haya dado el empujón para empezar algo. ¿Y por qué no lo hace? Miedo. Siempre miedo. Dice que algún día lo va a hacer. Pero ese día nunca llega. Así es la mayoría. Esperan el momento perfecto. Y el momento perfecto nunca llega. Porque no existe. Tenía razón. Porque yo también esperé el momento perfecto. Y nunca llegó. Tuve que crearlo yo. ¿Y tu familia? Me preguntó. Bien. Mi hermano finalmente empezó algo. Cursos de impuestos. Ya lleva 2 meses. Y ya ganó 8,000 pesos. Está emocionado. Eso es lo mejor de todo. Que tu historia inspire a otros. Porque cada persona que empieza por algo que tú dijiste es una victoria más. Esa frase me llenó. Porque era verdad. Yo ya no medía el éxito solo en dinero. Lo medía en impacto. En cuántas personas había ayudado. En cuántas vidas había tocado. En cuántos habían empezado por algo que yo dije. Y ese número seguía creciendo. ¿Sabes cuál es mi meta ahora? Le dije. ¿Cuál? Ayudar a 1000 personas a salir del sistema. A generar sus primeros ingresos sin jefe. A construir algo propio. 1000 personas. Eso es una locura. Pero también sé que lo vas a lograr. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo hiciste contigo. Y con tu hermano. Y con todos los que te siguen. Solo necesitas escalar. Escalar. Esa palabra que había aprendido en el camino. No se trataba de trabajar más. Se trataba de llegar a más gente con el mismo esfuerzo. Un video podía ayudar a 1000 personas. Un curso podía cambiar 100 vidas. Una conferencia podía inspirar a 200. Eso era escalar. Eso era pensar con la mente. Terminamos nuestras cervezas. Y nos despedimos. Gracias, hermano, le dije. ¿Por qué? Por abrirme los ojos. Por explicarme lo del inquilino. Por mostrarme que había otra forma. No me agradezcas. Yo solo te mostré la puerta. Tú fuiste el que la cruzó. Esa frase me acompañó de regreso a casa. Porque era verdad. Roberto me mostró la puerta. Pero yo fui el que dio el paso. Y ese paso había cambiado todo. Esa noche, llegué a mi departamento. Pero ya no era el mismo departamento de hace 2 años. Ahora vivía en un lugar mejor. Más grande. Más cómodo. No porque necesitara impresionar a alguien. Sino porque podía pagarlo sin estrés. Me senté en mi escritorio. Y abrí mi libreta. La misma donde había anotado todo desde el principio. La primera página decía. Día 1, primera venta. 239 pesos. Curso de Excel. Y la última página que había escrito decía. Mes 24, ingresos 420,000 pesos. Equipo de 3 personas. Programa de mentoría lanzado. 32 personas inscritas. Meta, ayudar a 1000 personas a salir del sistema. Agarré una pluma. Y en una página nueva escribí. Cierre, 2 años después. Hace 2 años, Roberto me dijo algo que me hizo enojar. El dinero no se gana trabajando. Se gana pensando. Me reí. Me burlé. Pensé que era puro choro de vendehumos. Hasta que me explicó lo del inquilino que trabaja para el dueño. Lo del cantante que graba una vez y cobra para siempre. Y me preguntó algo que me destruyó. ¿Cuánto tiempo crees que tu cuerpo aguante trabajando 14 horas al día? Esa pregunta me abrió los ojos. Porque me di cuenta de algo, mi cuerpo tenía límite. Pero mi mente no. Y yo estaba apostándole al que tenía límite. Entonces decidí cambiar. No fue fácil. No fue rápido. Hubo días de miedo. Días de duda.
Días en los que quise rendirme. Pero no lo hice. Porque entendí algo que cambió todo: el dinero no viene de las horas trabajadas. Viene del valor creado. Y el valor no se mide en tiempo. Se mide en impacto. Hoy, 2 años después, genero 420,000 pesos al mes. 12 veces mi sueldo anterior. Trabajando menos de la mitad del tiempo. Pero lo más importante no es el dinero. Es la libertad. Libertad de despertar sin alarma. Libertad de trabajar cuando yo quiera. Libertad de decir no a lo que no me sirve. Libertad de construir la vida que yo diseñé. Y esa libertad no tiene precio. Porque el dinero se gasta. Pero la libertad se queda. A todos los que están leyendo esto en el futuro. A todos los que están donde yo estaba. Trabajando de más. Ganando de menos. Sin saber a dónde va su vida. Les digo esto. Hay otra forma. No tienes que vivir atrapado. No tienes que cambiar tiempo por dinero. No tienes que depender de un jefe. Puedes construir algo propio. Puedes generar ingresos sin estar presente. Puedes usar tu mente en lugar de tu cuerpo. Y aunque da miedo. Aunque no sepas cómo. Aunque todos te digan que estás loco. Vale la pena. Porque del otro lado del miedo está todo lo que quieres. Libertad. Control. Opciones. Vida. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. Solo necesitas 3 cosas. Decidir que quieres algo diferente. Dar el primer paso aunque tengas miedo. No rendirte cuando se ponga difícil. Eso es todo. No es suerte. No es talento. No es dinero. Es decisión. Y yo decidí ser libre. ¿Tú qué decides? Cerré la libreta. Y me quedé viendo por la ventana. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. La gente seguía corriendo. Yendo a sus trabajos. Cambiando tiempo por dinero. Y yo ya no era parte de eso. Ya no estaba atrapado. Ya no vivía con miedo. Ya no dependía de nadie. Ahora vivía en mis términos. Y aunque el camino había sido difícil. Aunque hubo momentos de duda. Aunque no todo fue perfecto. Valió la pena. Cada segundo. Cada sacrificio. Cada noche sin dormir. Porque había logrado algo que pocos logran: crear una vida que yo elegí. Y esa vida era mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Me levanté. Apagué la luz. Y me fui a dormir. Pero antes de cerrar los ojos, pensé en Roberto. Y en aquella frase que me hizo enojar. El dinero no se gana trabajando. Se gana pensando. Y sonreí. Porque tenía razón. Completamente. Esta historia comenzó con un empleado destruido ganando 35,000 pesos al mes trabajando 14 horas al día. Y terminó con un emprendedor libre generando 420,000 pesos al mes trabajando 25 horas a la semana. La diferencia no fue suerte. Fue decisión. La decisión de dejar de cambiar tiempo por dinero. Y empezar a crear valor con la mente. ¿Tú qué decides?